el aspecto, por un lado, el aspecto biológico como que predispone, ¿ya? El aspecto biológico predispone. Incluso se habla de que determina, ¿no? El aspecto biológico incluso puede hasta determinar lo que somos, pues siempre y cuando el ambiente le sea favorable. Y si el ambiente no le es favorable, lo biológico tampoco va a determinar, pero sí va a predisponer, porque nosotros nacemos predispuestos. Nadie nace definido, nadie nace completo, terminado, sino que uno nace predispuesto y con una fuerte necesidad y con una inclinación hacia un determinado tipo de comportamiento, ¿no? Y esta predisposición con la cual nacemos va a verse influenciada por el ambiente. El ambiente sí influye. Ya el ambiente no determina. O sea que si tú andas con 10 amigos que son borrachos, no quiere decir que tú necesariamente lo seas, pero hay una fuerte, ¿no? Una fuerte influencia de que sí, probablemente él pueda ser también borracho, porque el ambiente influye, ¿ya? Pero no determina. Influye de manera positiva y de manera negativa. ¿Está bien? Entonces, por un lado tenemos el aspecto biológico y por otro lado el aspecto social, ambiental, cultural. Y si quieres saber más o menos cuál es el porcentaje de la influencia de lo biológico y de lo ambiental, sociocultural, bueno, la ciencia más o menos ha podido determinar. ¿Cuál será más fuerte, chicos? ¿Cuál es lo que nos influye más? ¿Lo biológico o lo ambiental? ¿Qué dicen ustedes? Buenos días. ¿Qué es lo que influye más? ¿Lo biológico o lo ambiental? El ambiente, ¿no? Claro, el ambiente tiene una mayor influencia. ¿Más o menos de cuánto? Más o menos así de un 60 a un 30%, ¿no? Y el 10% es lo personal o individual. Así más o menos como que son los factores que influyen, ¿no? Porque hablamos de factores biológicos, hablamos de factores ambientales y de factores personales individuales, ¿no? Muy bien, entonces 60% lo ambiental, 30% lo biológico y 10% lo personal. Vamos a comenzar hablando acerca de los factores biológicos de la conducta. Cuando uno habla de factores biológicos, chicos, se refiere pues a la herencia y a la maduración. Los dos factores biológicos de la conducta son la herencia y la maduración. ¿La herencia, profesor, de qué? ¿Qué cosa es la herencia? La herencia es una rama de la biología, ¿no? En este caso, la genética es una rama de la biología que estudia la herencia. Entendemos por herencia aquella transmisión, aquella transmisión del código genético, ¿no? O sea, de padres a hijos. ¿Qué cosa heredamos? Heredamos, bueno, un sinfín de características, ¿no? Pero entre ellos heredamos un genotipo, que es la transmisión genética oculta, y un fenotipo, que es la transmisión genética visible. Y dentro de estos genotipos y fenotipos, pues hay genes dominantes y genes recesivos. Y nosotros heredamos un sinfín de características, el color de la piel, de los ojos, la forma de la nariz, el cabello, etcétera. Pero lo que le interesa a la psicología no es la herencia de tu cabello, la herencia de tus ojos. Lo que le interesa a la psicología es la herencia del sistema nervioso. ¿Ok? Porque es justamente en el sistema nervioso donde se encuentra nuestra vida mental. Es en el sistema nervioso donde se encuentra, ¿no?, nuestra vida mental, lo psicológico. Entonces, en el sistema nervioso decimos que el sistema nervioso, sistema es una estructura, un complejo organizado, en este caso de nervios, que son un conjunto de neuronas, a esta red intrincada, a esta comunicación, a esta red ¿no?, de neuronal, se llama sistema nervioso. Y este sistema nervioso, que son neuronas que se interconectan de manera así infinita, nos permiten comunicarnos con el mundo externo y también con nuestro propio mundo interno. Y este sistema nervioso se divide en dos, en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ok? El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal, y el periférico a su vez está formado por el sistema nervioso somático y por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que son los órganos internos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces vemos que hay dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y todo el trabajo del sistema nervioso, tanto central como periférico, lo realiza esta célula especializada llamada neurona. Neurona, neurita o neurón, ¿no? La neurona, más o menos en el cerebro hay 80.000 millones de neuronas. Antes se decían que eran 100.000 millones. Hoy se sabe que son 80.000 millones de neuronas, pero igual es importante, ¿no?
Y estas neuronas, bueno, según la psicología, lo que le interesa según su función, son de tres tipos. Hay neuronas sensitivas o aferentes, hay neuronas motoras o eferentes y hay neuronas asociativas o interneuronas. Una neurona sensitiva o aferente es la neurona que está conectada a un receptor y es la que se encarga de llevar la información hacia el cerebro, o sea, conecta al receptor con el cerebro. Esa es la neurona sensitiva o aferente, por ejemplo, el nervio óptico. El nervio óptico es un tipo de neurona aferente que está conectada a la retina, ¿no?, del ojo y que lleva la información hacia el lóbulo occipital en el cerebro. Entonces, la neurona aferente es la que lleva la información de los receptores hasta el cerebro, conecta el receptor con el cerebro. Y la neurona motora o eferente es la que lleva la respuesta del cerebro y lo reparte a los músculos o glándulas, ¿no? Las neuronas, por ejemplo, motoras o eferentes conectan al cerebro con los músculos o glándulas. Por ejemplo, ahí debe estar pues el nervio femoral, ¿no? El nervio ciático, me imagino también, ¿no? Entonces se conecta, ¿ok?, al cerebro con las otras partes del cuerpo, ¿no? Es el nervio eferente. Y las neuronas asociativas o interneuronas conectan a una neurona sensitiva con una neurona motora. Por ejemplo, el arco reflejo que se da en la médula espinal es una comunicación entre una neurona sensitiva y una neurona motora. ¿Ok? Esa comunicación entre las neuronas sensitiva y motora, esa conexión, lo hacen las interneuronas, ¿no? O neuronas asociativas. Y esta comunicación de neurona a neurona se le conoce como sinapsis. Y la palabra sinapsis en griego significa puente. ¿Ok? Puente. Entonces, la comunicación interneuronal de neurona a neurona se llama sinapsis. ¿Ok? Esta neurona le va a transmitir a la otra neurona una sustancia química, ¿ok?, conocida como neurotransmisor. ¿Ok? Y a esta comunicación se llama sinapsis. Chicos, ¿qué tipo de sinapsis nos interesa? Porque hay dos. Está la química y está la eléctrica. Hay dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. ¿Qué tipo de sinapsis nos interesa dentro del curso de psicología? ¿Las sinapsis químicas o las sinapsis eléctricas? ¿Qué dicen ustedes? A ver en el chat. A ver en el chat, ¿qué nos interesa? ¿La sinapsis química o la sinapsis eléctrica? ¿Qué dicen ustedes? A ver en el chat, chicos. Ya, por ahí dicen eléctrica. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Química o eléctrica, chicos? A ver, ¿qué tipo de sinapsis nos interesa? Nos interesa, chicos, la sinapsis química, ¿ya? Nos interesa la sinapsis química. Las eléctricas no. Las químicas, profesor. ¿Y por qué la química? Porque estoy hablando de neurotransmisores. Una neurona le transmite a la otra neurona una sustancia química conocida como neurotransmisor. Pues hablamos de sinapsis química, no de eléctrica, ¿ya? Nos interesa hablar de la sinapsis química. Por ejemplo, chicos, ¿cuál es la hormona de la motivación y también la que produce alucinaciones? A ver, díganme ustedes, conocida como la hormona del placer. La hormona del placer, ¿no? ¿Cuál es la hormona del placer, de la motivación y también la droga de las alucinaciones? Muy bien, la dopamina. La dopamina, chicos, participa en los movimientos musculares, participa en la memoria y también participa, ¿no?, en el placer. ¿Ok? El aumento excesivo de dopamina produce alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. Hablamos de la esquizofrenia. O sea, el exceso de dopamina produce esquizofrenia. Y la disminución de la dopamina, sobre todo en los ganglios basales, que es donde se produce la dopamina se produce en los ganglios basales. Los ganglios basales son varios núcleos que se encuentran al interior del cerebro, ¿ok? Ahí en el interior, en la subcorteza, ahí se encuentran varios núcleos, como por ejemplo, ahí tenemos al putamen,
a la sustancia negra y es justamente la sustancia negra la que produce la dopamina. O sea, los ganglios basales producen la dopamina y los ganglios basales son estructuras que tienen que ver con la memoria, sobre todo con la memoria procedimental, con los movimientos. Entonces, una disminución de la dopamina en los ganglios basales produce el parkinsonismo, el Parkinson. ¿Ok? Y el aumento de dopamina produce la esquizofrenia, las alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el otro neurotransmisor que se produce en los intestinos es la serotonina. La serotonina está muy ligada a la dopamina, porque cuando sube la dopamina, sube la serotonina. Y cuando sube la serotonina, también sube la dopamina. Y la serotonina es conocida como el neurotransmisor que regula el estado de ánimo. ¿Está bien? Tiene que ver también con el sueño, es precursora del sueño. Es precursora del sueño, ¿ok? Por eso que cuando uno está feliz, está contento, duerme bien. Y cuando está triste, deprimido, no puede dormir, pues por la serotonina, porque la serotonina es la que nos induce a dormir y luego la melatonina es la que no, nos da el sueño. Y la metiltriptamina, el dimetiltriptamina es lo que nos hace soñar, ¿no? Ahora, la serotonina tiene que ver, chicos, con el estado de ánimo, tiene que ver con el control de la ansiedad. Entonces, cuando sube la serotonina, hay alegría, hay liderazgo, hay confianza. Y cuando disminuye la serotonina, aparece la ansiedad, el famoso trastorno de ansiedad y la depresión, que es lo más grave que se pueda dar, ¿no? Dentro de la serotonina. Y el primer neurotransmisor en descubrirse, ¿cuál fue? A ver, chicos, en el chat, ¿cuál fue el primer neurotransmisor en descubrirse? ¿Cuál fue el primer neurotransmisor que se descubrió? A ver, los leo. ¿Cuál es el principal neurotransmisor que se descubrió? El primero. El miedo al éxito. Ajá, muy bien, Yameli. Excelente. Muy bien, Yameli. Diana, dando la hora. Muy bien. Así es, la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina es el principal neurotransmisor descubierto, el primero que se descubrió. La acetilcolina tiene que ver con la rapidez mental, con tu reacción mental, ¿no? Qué tan rápido captas, qué tan rápido respondes a una pregunta, a un estímulo. Tiene que ver con la memoria también, la acetilcolina, con la memoria. Tiene que ver también con los movimientos musculares. Movimientos musculares. Para mover los músculos necesitamos acetilcolina. Entonces, cuando hay una alteración de la acetilcolina, por ejemplo, aumenta la acetilcolina, se produce la rigidez muscular, conocida como espasticidad. Rigidez, te pones como robot. Eso se debe al aumento excesivo de la acetilcolina. Y la disminución de la acetilcolina está asociada con la enfermedad neurodegenerativa. A ver, ¿qué tipo de enfermedad neurodegenerativa está asociada con la disminución de la acetilcolina? A ver, ustedes díganme ahí en el chat, ¿qué tipo de enfermedad neurodegenerativa está asociada con la disminución de la acetilcolina? El Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, el alemán lo dice, ¿no? Alois Alzheimer descubrió esta enfermedad. El Alzheimer hoy en día se ha descubierto, se sabe que una de las causas del Alzheimer es el insomnio crónico. El insomnio crónico. El no dormir hace que la basura en el cerebro se acumule. Esta basura en el cerebro son las placas amiloides. La producción de placas amiloides en el cerebro produce el Alzheimer. Si tú eres un insomnio crónico que no duerme de la pandemia, estás produciendo, ¿no? Placas amiloides en el cerebro que son los productores del Alzheimer. Por eso es que hoy en día los jóvenes también le están dando Parkinson y también el Alzheimer, ¿no? Muy bien. Entonces, no es que cuando la acetilcolina disminuye se produce el Alzheimer, no, es que el Alzheimer produce disminución de la acetilcolina, por lo tanto, uno de los efectos del Alzheimer es la amnesia, ¿no? La amnesia, la pérdida de la memoria. ¿Ok? Otro neurotransmisor también muy importante es la epinefrina, no, es las endorfinas. Las endorfinas, que son las que bloquean el dolor, producen placer y también están muy ligadas a las adicciones. A las adicciones. Por ejemplo, hoy en día las adicciones ya no son tanto a sustancias, sino son adicciones a actividades, como por ejemplo juegos, el celular, las redes sociales, ¿no? Como el TikTok, por ejemplo,
que están fabricadas para darte microinformación muy pequeña, donde no te puedes concentrar, donde no puedes atender. Por eso es que el nivel de atención hoy en día de los jóvenes son de 15 segundos. Están programados para el TikTok. Pues ahí nadie razona, nadie evalúa, nadie comprende, simplemente mira, jala la otra imagen con el dedo y así está una atención volátil. Por eso es que todos sufren mucho los trastornos de déficit de atención, ¿no? ¿Ok? Justamente por el famoso TikTok. O sea, lo peor que ha podido crear la ciencia es el TikTok. ¿Ya? Muy bien. Y así. Entonces, esta comunicación interneuronal se llama sinapsis, ¿ya? Sinapsis o puente. Sinapsis o puente. Sinapsis o puente. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a hablar, chicos, ya hemos hablado ya de las neuronas y las neuronas están cubiertas, protegidas por otro tipo de células que son las neuroglias. ¿Se acuerdan ustedes de las neuroglias? Las neuroglias son las llamadas células de sostén. Son las que protegen, nutren a las neuronas. Por ejemplo, están las microglias, que son las células de defensa. Cuando hay enfermedad, una intoxicación, algo en el cerebro, estas microglias, que son chiquitas y poquitas, prum, proliferan, aumentan, así como gremlins, aumentan, brrr, porque su función es defender al cerebro, ¿no? Y están ahí los astrocitos. Astrocitos son las que dan soporte físico, soporte estructural y también nutrición, le alimentan, ¿no? Nutrición a las neuronas. Es como el papá y la mamá que nutren, que protegen, que dan soporte a las neuronas. Esas son los astrocitos, que es un tipo de microglia, pero un tipo de glías, ¿no? De neuroglias. Están las oligodendroglias, llamadas también oligodendrocitos, que son las que producen la mielina. Chicos, ¿qué cosa es la mielina y cuál es su función? A ver, ¿cuál es la mielina? Chicos, ¿qué es la mielina? ¿Qué es la mielina? ¿Qué es la mielina? Porfis, a ver en el chat. ¿Nutre a la neurona? No, no nutre. La mielina no nutre a la neurona. La que nutre son los astrocitos. ¿Qué hace la mielina? La famosa vaina de mielina. La vaina de mielina es una sustancia proteica, una proteína grasa que envuelve el axón de las neuronas, se da varias vueltas ahí y forma una especie de vaina. ¿Y cuál es su función? Muy bien, Adriano, muy bien, Andrea, ¿no? Es aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso, de tal forma que el impulso nervioso no viaje así, sino que salte, ¿no? Vaya más rápido su velocidad a 120 metros por segundo multiplicado por 100. Es más o menos la velocidad de conducción del impulso nervioso cuando hay mielina. Pero si no hay mielina, la información viaja lentamente. Te cuento un chiste hoy día y recién te ríes mañana, ¿no? Porque todo viaja muy lentamente. ¿Qué se produce cuando hay una desmielinización de las neuronas? Cuando se produce una desmielinización de las neuronas aparece la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad causada por la desmielinización de las neuronas. ¿Ok? Entonces, la mielina, ¿cuál es la última parte del cerebro, chicos, en mielinizarse? ¿Cuál es la última parte del cerebro en mielinizarse para acelerar el impulso neurológico, el impulso nervioso? Profe, ¿hay alguna forma de aumentar la mielina con la dieta, con la alimentación? ¿Ok? Con la alimentación. Hay sustancias que son buenas para el cerebro, por ejemplo, la nuez, la palta, los aceites, ¿no? Son esos aceites así naturales, ayudan pues a la formación de la mielina. ¿Ok? Las proteínas también, ¿no? La mielina se forma con la dieta, con la alimentación, con la nutrición. Ya, chicos, ¿cuál es la última parte del cerebro en mielinizarse? La corteza prefrontal. Muy bien, Diana, excelente. La última parte del cerebro en mielinizarse es la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal hay tres estructuras muy importantes: la corteza dorsolateral, ventromedial y orbitofrontal. ¿Ok? Es la última parte del cerebro en mielinizarse. Por eso es que los adolescentes son también maduros, impulsivos, no tienen un juicio adecuado, porque su neurona, su cerebro, todavía la parte prefrontal no está totalmente desarrollada, mielinizada. Las mujeres terminan de mimetizar sus neuronas
de la parte prefrontal a los 21, 22 años. Y los varones terminan de minimizar las neuronas de la corteza prefrontal a los 26, 27 años. Por eso es que el hombre es más inmaduro que la mujer, ¿no? Muy bien, chicos, listo. Ahora, ¿cómo se divide el sistema nervioso central? ¿Cómo se divide el sistema nervioso central? ¿Cómo se divide el sistema nervioso central? ¿Se acuerdan cómo se divide el sistema nervioso central? El sistema nervioso central se divide en encéfalo y en médula espinal. Muy bien, Diana. Excelente. Encéfalo y médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? El encéfalo son todas aquellas estructuras que se encuentran dentro de la cavidad craneal, dentro del cráneo. O sea, si yo te destapo el cráneo, lo que voy a encontrar es el encéfalo, formado por tres estructuras. La parte más grande, más voluminosa, más protuberante, el cerebro. Y también voy a encontrar al cerebelo y al tronco cerebral. Tronco cerebral llamado también tallo cerebral. ¿Ok? Estas tres estructuras, cerebro, cerebelo y tronco cerebral, forman el llamado encéfalo. Y el encéfalo está conectado a la médula espinal, que son neuronas, nervios, no, nervios raquídeos y nervios craneales que llevan y recogen información. Toda la información del cuerpo pasa por la médula espinal. Si hay una lesión en la médula espinal, no habría comunicación entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Entonces aparecen las paraplegias, las diplegias, triplegias, que es una parálisis y pérdida de la sensibilidad, porque por la médula espinal pasan neuronas sensitivas y neuronas motoras. Y con una lesión, ¿no? Se afecta por el movimiento y la sensibilidad, dependiendo pues el área, ¿no? El nivel de la lesión. Si, siempre afecta la parte inferior a la lesión. Si yo, por ejemplo, me afecto la parte más o menos acá cervical, va a afectar mis brazos y mis piernas, condición conocida como cuadriplegia o tetraplegia. Y si de repente afecta acá la parte lumbar, lo que se va a afectar solamente son mis piernas, conocida como paraplegia, pero voy a voy a tener movimiento de las manos, ¿no? Y si se me paraliza la mitad del cuerpo es una hemiplegia. Pero la hemiplegia se da ya cuando el cerebro se lesiona y no tanto la médula espinal. ¿Ya? Entonces las paraplegias, las cuadriplegias, triplegias, no biplegias, se producen porque hay una lesión en la médula espinal donde las neuronas sensitivas y motoras se ven lesionadas. ¿Ok? ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora, ¿cuál es la parte más importante del encéfalo? Chicos, ¿cuál es la parte más importante del encéfalo? ¿Cuál es la parte más importante del encéfalo? ¿Cuál es el órgano más importante del encéfalo? El encéfalo está formado por el cerebro, cerebelo y tronco cerebral. A ver, los leo. Suelten nomás, suelten sin miedo. Suelten sin miedo. Claro. La parte más importante, bueno, es el cerebro. Aunque hay gente que nace sin cerebro, ¿ah? Hay gente que nace sin cerebro. Esa condición se llama anencefalia. Anencefalia. ¿No? Ya. Anencefalia. Chicos, una persona que no tiene cerebro vive. Una persona que no tiene cerebro, que tiene anencefalia, ¿vive o no vive? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, dice por ahí. Nace sin cerebro, pero nace con tronco cerebral, ¿ah? Nace sin cerebro, pero nace con tronco cerebral. No vive. ¿Viste la película Viven? ¿Vive o no vive? No, no. Chicos, ¿dónde se encuentra la vida? Las funciones vitales vegetativas, ¿en el cerebro o en el tronco cerebral? Porque ahí alguien dijo el tronco cerebral. ¿Dónde se encuentran las funciones vitales vegetativas? ¿En el cerebro o en el tronco cerebral?
Claro. Claro, pues en el tronco cerebral. En el tronco cerebral se encuentran las funciones vitales vegetativas como la respiración, la circulación, la digestión, sobre todo en el bulbo raquídeo. Entonces, una persona puede nacer sin cerebro, pero sí tiene vida, ¿no? Vegetativa, circulación, respiración, digestión, pero no tiene vida mental, ¿ok? Va a vivir como nosotros, o 76 años promedio de vida, pues no, no. Va a vivir pues unos cuantos meses o años, ¿no? Pero obviamente sí tiene vida, sí vive porque la vida no se encuentra en el cerebro, sino en el bulbo raquídeo, que es una estructura del tronco cerebral. ¿Ok? ¿Ya? En el tronco cerebral, aparte del bulbo, se encuentra la protuberancia, o también conocida como puente de Barolio. Puente de Barolio. ¿De qué se encarga el puente de Barolio? En el puente de Barolio o protuberancia hay una red neuronal que sube y que baja. Hay una red de neuronas que sube hacia la corteza y que va hacia la médula espinal. Las neuronas que van del tronco cerebral, ¿no? Estas neuronas que se proyectan hacia la corteza, primero hacia el tálamo y luego hacia la corteza, forman el llamado sistema activador reticular ascendente, conocido en sus siglas como SARA. Sarita, sistema activador reticular ascendente. ¿Ok? Son neuronas, una red neuronal de axón corto que suben hacia el tálamo y hacia la corteza cerebral. ¿Y qué hace el SARA, profesor? ¿Cuál es su función? La función del SARA es la activación cortical. Activación cortical. Profe, ¿qué es eso de la activación cortical? La activación cortical es el tono cortical. Profe, igual no entiendo. ¿Qué es el tono cortical? El tono cortical es del despertar de las áreas cerebrales. ¿No? El SARA despierta, activa las áreas del cerebro, despierta tu cerebro. Cuando tú te levantas en la mañana, por ejemplo, ¿cómo te levantas? Todo zombie, confundido, ¿no? Todo así, ido. Es que tu cerebro todavía no se activa, está como desactivado todavía. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el SARA? Te da el tono cortical. Activa, ¿da? Activan las áreas cerebrales y comienzas a despertarte hasta que estás completamente lúcido. ¿Ya? Entonces, el SARA es el que activa la corteza cerebral y ahí se encuentra la tensión, se encuentra la vigilia. La vigilia es el estado despierto y también se encuentra el sueño, ¿no? Entonces, la tensión y la vigilia se encuentran en el SARA, ¿ok? Da la activación cortical, el tono cortical. Las neuronas que se proyectan hacia la médula espinal del tronco cerebral, hacia la médula espinal, forman el SAR, Sistema Activador Reticular Descendente. El sistema activador reticular descendente tiene que ver más que todo con el tono muscular. O sea, el SARA es el tono cortical, el cerebro se despierta, y el tono muscular, el despertar de los músculos, ¿no? La firmeza de los músculos, es el SAR, Sistema Activador Reticular Descendente. Una lesión en el SARA produce un estado de coma. Una lesión grave del SARA nos lleva a un estado de coma, un estado comatoso. Y dependiendo pues algunas lesiones, microlesiones o allí, de repente en el SARA pueden producir trastorno de déficit de atención, pero sin hiperactividad. Sin hiperactividad. Cuando el SARA se lesiona, hay un trastorno de atención, pero sin hiperactividad. Y cuando el SAR, sistema activador reticular descendente, se lesiona, también hay un problema de atención, hay un déficit de atención, pero en este caso sí con hiperactividad, porque el SAR tiene que ver con los movimientos musculares. Entonces, cuando se lesiona el SAR, hay un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y cuando se lesiona el SARA, entramos a un estado de coma o también experimentamos un trastorno de déficit de atención. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, por favor? Ustedes ya tienen la información, ya tienen ustedes el material, ¿no? O sea, ya tienen ya su cuaderno, ya, ¿no? ¿Ok? Para poder avanzar con los dos temas, porque son bien amplios. Porque si hago pizarra no voy a terminar, a no ser que le falte información, le falte teoría, entonces ya caballero nomás hacemos la teoría. Así tienen la teoría, ¿no, chicos? ¿No?
Confirmation. Sí, ¿no? Ok, ok. Listo, listo. Okidoki, okidoki, okidoki. Ok, muy bien. Sara y Sara, ¿no? Listo. Ahora, el cerebelo es conocido como la zona silenciosa del encéfalo. El cerebelo es conocido como la zona silenciosa del encéfalo, también conocida como el árbol de la vida. El cerebelo tiene que ver con el tono muscular también, con el tono muscular. O sea, el SAR activa el tono muscular. ¿Ya? Pero el cerebelo también tiene que ver con el tono muscular. ¿Qué cosa es el tono muscular? La tonicidad muscular, el tono muscular es la firmeza, la dureza de los músculos. A ver, pon tus músculos duros con un físico-culturista. Y esa firmeza, esa dureza en los músculos se llama, ¿no?, tono muscular. Y eso lo hace el cerebelo. O sea, hace que los músculos tengan esa dureza, esa firmeza. Cuando hay una inmadurez del cerebelo, hay una hipotonicidad. Por ejemplo, los niños con síndrome Down son hipotónicos. Son hipotónicos. A ver, pon tu músculo fuerte y no tienen esa firmeza, esa tonicidad muscular. Tú le agarras un músculo, sus bracitos, y son así como gelatina, ¿no? Son así, poin, poin, le agarras, ¿no? Con una gelatina. Ellos son hipotónicos, ¿ok? Pero el cerebelo, pues, es infantil, no estaba muy maduro, ¿no? Entonces, el cerebelo tiene que ver con el tono muscular. Tiene que ver con el equilibrio del cuerpo, ¿no? Izquierda, derecha. Por ejemplo, a ver, camina en esta línea recta y tú caminas en esta línea recta. Eso lo regula, lo controla el cerebelo. A ver, ponte, párate en cuatro, ¿no? Ahí está, no, no, ahí está. Ese también va a ser el cerebelo. O la famosa prueba del dedo nariz. Dedo nariz. Agarras la puntita de tu dedo índice con la otra punta de tu dedo índice, tocas la puntita de tu dedo índice con la punta de tu nariz. Eso también se llama la prueba dedo nariz. Lo hace también el cerebelo. O agarras y pones así la prueba del pianista. Tus manos así de frente, y si tus manos no se mueven, se quedan quietas así, es que está bien tu cerebelo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mira, el cerebelo tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con el tono muscular y con la coordinación de movimientos, hacer malabares, ¿no? Hacer malabares. Equilibrio, manejar tu bicicleta, ¿ok? Ya, eso tiene que ver con el cerebelo. Una lesión en el cerebelo produce un problema conocido como ataxia, la ataxia cerebelosa. La ataxia con X, la ataxia cerebelosa, es la llamada torpeza motora. Caes, tropiezas, te golpeas, botas cosas, ¿no? Esa torpeza motora se debe a una lesión en el cerebelo conocida como ataxia, ataxia cerebelosa. ¿Ya? Muy bien. Ahora chicos, ¿cómo se divide el cerebro? 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 Muy bien, Diana. Excelente. Está tirando, Diana. Muy bien, la corteza y subcorteza, ¿no? ¿Qué encontramos en la corteza? Encontramos a los hemisferios, encontramos a los lóbulos y algunas áreas cerebrales, ¿no? Muy bien. ¿Qué encontramos en la subcorteza? Encontramos pues al sistema límbico, ¿no? Y a los ganglios basales. ¿Sí o no? Claro. Chicos, ¿por dónde quieren empezar? ¿Por la corteza o por la subcorteza? ¿Por dónde quieren comenzar? ¿Por la corteza o subcorteza? Corteza cerebral. Muy bien. La corteza cerebral es conocida también, ¿no?, como la última parte del cerebro en desarrollarse, porque según MacLean tenemos tres cerebros, el famoso cerebro triuno, cerebro reptiliano, mamífero y la corteza cerebral, ¿no? Cerebro reptil es el tronco cerebral, el cerebro mamífero es el sistema límbico y la corteza cerebral, ¿no? Las áreas, los óvulos y los hemisferios. Muy bien, la corteza encontramos a los hemisferios. La cisura longitudinal, también llamada cisura interhemisférica o llamado por San Marcos en un simulacro, ¿no? Lo llamó también la cisura sagital. Esta cisura interhemisférica sagital,
¿ok? O longitudinal divide el cerebro en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Aparentemente estos dos hemisferios son simétricos, son iguales, pero algunas áreas que se encuentran en un hemisferio no lo tiene el otro. Por ejemplo, la parte izquierda del cerebro está ligado a temas como la matemática, como el lenguaje, la objetividad, la cultura, la lectura, ¿ok? El análisis, porque la parte objetiva, la parte racional, la parte matemática, se encuentra en la parte izquierda, ¿ok? La racionalidad, la lógica está en la parte izquierda, el lenguaje verbal, obviamente, porque el paraverbal está en el derecho. Entonces, la lógica, las matemáticas, la objetividad, el lenguaje están en la parte izquierda. Y la parte derecha del cerebro tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el arte, con la imaginación, tiene que ver también con la mentira, con la intuición, ¿ok? Es mucho más intuitivo la parte derecha, es más holístico, más global, más compacto. Entonces, estos hemisferios están separadas por la cisura longitudinal, pero en el interior están unidos por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso son neuronas que atraviesan de un hemisferio a otro y conectan al cerebro como si fuese uno solo, de tal manera que todas las funciones de un hemisferio la pueda compartir al otro hemisferio y viceversa. ¿Ok? Y de esta manera hacer un solo cerebro. Entonces, el izquierdo ligado a temas matemáticos, de lenguaje, la objetividad, la cultura, y el derecho ligado al arte, a la intuición, a la creatividad, a la imaginación. ¿Ok? ¿Ya? Esas serían los dos hemisferios, ¿no? Izquierdo y derecho. Ahora, chicos, ¿qué encontramos dentro de los hemisferios? ¿Qué encontramos dentro de los hemisferios? Lóbulos. Excelente. ¿Cuántos tipos de lóbulos hay? ¿Cuántos lóbulos hay? Cuatro lóbulos. Muy bien. Estos cuatro lóbulos reciben el nombre de los huesos del cráneo que lo protegen. Frontal, temporal, parietal y occipital, ¿no? Frontal, temporal, parietal y occipital. ¿Ah? Y cada hemisferio pues tiene áreas diferentes, de tal forma que cada lóbulo cumple una función distinta, ¿no? Por ejemplo, la parte frontal se encarga del lenguaje, la personalidad, de la toma de decisiones y la solución de problemas. Esa es la parte frontal. ¿Ya? La parte frontal, el lenguaje, la parte frontal, el movimiento, la personalidad. La parte temporal, a los costaditos, encima de las orejas, la parte temporal, ¿ok? Se encarga de la audición, se encarga del olfato. El olfato también se encuentra a nivel temporal. El olfato, la audición, el aprendizaje, ¿ok? El aprendizaje. La memoria también está a nivel del lóbulo temporal, aunque la memoria está en casi todo el cerebro, ¿ah? Pero el lóbulo de la memoria es el lóbulo temporal, ¿ya? Entonces, temporal, memoria, audición, olfato, ¿ya? Olfato. La parte parietal, acá arriba, parietal, se encarga del tacto, el tacto, el tacto, la imagen corporal. Profe, ¿cómo la imagen corporal? La imagen corporal tiene que ver con la percepción de tu cuerpo, que reconozcas tu cuerpo. Por ejemplo, que sepas que ese que se refleja en el espejo eres tú. Eso lo hace la parte parietal, el tacto, la sensibilidad, la imagen corporal, el gusto. El gusto está en la parte parietal, el gusto. La temperatura, ojo, no el que regula la temperatura, sino el que capta la temperatura de los objetos. Si el objeto está frío, caliente o temperatura ambiental. Todo eso se procesa a nivel del lóbulo parietal. El parietal es el tacto, parietal es el gusto, la temperatura, el dolor, la parte temporal es la memoria, el aprendizaje, el olfato, la audición. La parte frontal es el lenguaje, el movimiento, la personalidad. Y la parte occipital es un área ligada netamente a la visión. Procesa, ¿no?, información visual, la parte occipital. ¿Ya? La parte occipital. Entonces, dentro de los hemisferios están los lóbulos. ¿Ok? Dentro de los hemisferios
están los lóbulos. ¿Y qué hay dentro de los lóbulos, chicos? ¿Qué encontramos dentro de los lóbulos? ¿Qué encontramos dentro de los lóbulos? Áreas. Muy bien, excelente. Dentro de los lóbulos encontramos áreas. ¿Y cuántos tipos de áreas hay? ¿Cuántos tipos de áreas hay? ¿Cuántas clases de áreas encontramos? ¿Cuántas clases de áreas encontramos? Te soplo, ¿ya? ¿Lo tienen, chicos, en su teoría? ¿Cuántos tipos de áreas encontramos? ¿Los tienen? ¿No? No, ya, muy bien. Hay áreas sensoriales, hay áreas motoras y hay áreas asociativas. Ahí está. Igual que las neuronas, ¿no? Hay áreas sensoriales, áreas motoras y áreas asociativas. Las áreas sensoriales son áreas que se encargan de recepcionar y procesar la información de los sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, ¿no? Ya, del tacto. Son áreas sensitivas. Por ejemplo, en el temporal está el área sensitiva de la audición, el área olfativa, ¿no? Que son áreas sensitivas. En el parietal, el área táctil, del tacto, el gusto. En la parte occipital, el área visual. Estas son áreas sensoriales. Y las áreas motoras están en el lóbulo frontal. El área motora primaria, el área premotora, el área motora suplementaria. ¿Ok? Y hay también áreas de lenguaje, áreas asociativas. Por ejemplo, el área de Broca. El área de Broca es un área asociativa. ¿Ok? Chicos, ¿de qué se encarga el área de Broca? ¿De qué se encarga el área de Broca? Del habla, ¿no? El habla, muy bien. El área de Broca, ¿dónde está ubicado el área de Broca? ¿En qué lóbulo se encuentra el área de Broca? Frontal, muy bien, el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encuentra el área de Broca, al igual que el área de Exner. ¿Se acuerdan ustedes? El área de Exner, claro, frontal. Ahí se encuentra el área de Broca, se encuentra el área de Exner. Y en la parte frontal también se encuentra la parte del neocórtex, el área prefrontal. ¿Ya? Ahora, ¿de qué se encarga el área del habla? El área de Broca es el área encargada de la articulación de las palabras. El área de Broca es un área del habla. Coordina los movimientos de la lengua, del paladar, de la faringe, laringe al momento de articular las palabras. Y una lesión del área de Broca va a producir un cuadro llamado afasia. Afasia, que es la pérdida del lenguaje. Y hay un problema también del lenguaje que no pronuncia bien, conocido como disartria. 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 Disartria, ¿no? ¿Ya? La disartria es un problema de mala articulación de las palabras debido a una lesión en el área de Broca. Y la incapacidad para articular palabras también se llama afasia y también se debe cuando el área de Broca está lesionada. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Entonces ahí tenemos al área de Broca que se encuentra en el lóbulo frontal. Tenemos al área de Exner, el área de la escritura y los movimientos, ¿no? Al momento de articular las palabras, movimiento de las manos, etcétera. Y cuando se lesiona el área de Exner, se presenta la agrafia. Agrafia o disgrafia, que es un problema para escribir.
Y chicos, ¿qué pasa cuando se lesiona la parte prefrontal? ¿Qué pasa cuando se lesiona la corteza prefrontal? Sí, alteraciones de la personalidad. ¿Qué más? Alteraciones de la personalidad. ¿Qué más se puede producir? Alteraciones de la personalidad. ¿Qué más? Recuerden que en la parte prefrontal está la toma de decisiones, la solución de problemas, la planificación. Bueno, se va a presentar un problema conocido como mm, trastorno de disfunción ejecutiva. Sí, hay trastorno, problema de personalidad y también está el trastorno, ¿no? de ah, disfunción ejecutiva. ¿Por qué? Porque en la parte prefrontal se encuentran las funciones ejecutivas, la memoria operativa, la atención selectiva, ¿ok? ¿No? La planificación, la organización, la toma de decisiones, la solución de problemas, todo eso está en la parte prefrontal. Y cuando se lesiona, se altera nuestra personalidad, etcétera, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan el caso de Phineas Gage? Phineas Gage. No Phineas y Ferb, ¿ah? No Nicolas Cage, no. Phineas Gage. ¿Se acuerdan ustedes ese caso de Phineas Gage? ¿No? Que se lesionó la parte prefrontal con una barra de metal. El sujeto era un capataz que dirigía pues la construcción de la vía del tren y un día faltó un trabajador y él se reemplazó al trabajador porque estaban con el trabajo atrasado. Entonces estaba metiendo pólvora con una barra de metal, golpea muy fuerte la pólvora, la barra explota, sale volando, se parte en dos, una parte sale, vuela, le entra por el pómulo, le vacía el ojo y le sale por la parte prefrontal. Ajá, ¿no? Por la parte prefrontal. Se alteró. Pero murió porque la parte prefrontal no es vital, porque sabemos que la vida está acá en el bulbo raquídeo. Y en la parte prefrontal está la personalidad. Entonces, a partir de ahí su comportamiento cambió, ¿no? Se volvió violento, dicen, ya, claro. Su personalidad cambió, se abandonó, no se aseaba, dejó de trabajar, hablaba incoherencias, ¿no? Su comportamiento era muy grotesco, muy impulsivo, ¿no? ¿Eh? Cambió totalmente su personalidad por una lesión en la parte prefrontal, en el área ejecutiva, ahí se alteró. El área ejecutiva es la corteza dorsolateral, pero bueno, se alteró la parte prefrontal y como consecuencia se altera su personalidad. Ajá, ok. Esas serían las áreas del lóbulo frontal. Ahora hablemos del área de Wernicke o el área de Wernicke, como dicen ustedes, ¿no? Chicos, ¿de qué se encarga el área de Wernicke o el área de Wernicke? ¿Cuál es la función del área de Wernicke o el área de Wernicke? Comprensión del lenguaje, claro. Comprensión del lenguaje. ¿Qué sucede cuando se altera, se lesiona el área de Wernicke? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Va a haber problemas para codificar el lenguaje, para interpretar las palabras que escuchas, ¿no? Claro, va a haber problemas y dificultades para poder procesar la información auditiva, ¿no? Comprender el lenguaje. Esa es la fascia comprensiva. Esa es la fascia comprensiva. Cuando el área de Wernicke se lesiona, hablamos de la fascia comprensiva. Así es, Diana, muy bien.
Excelente. Muy bien, Yamelín. Afasia comprensiva, ¿no? Y la parte, pues, parietal, ahí se encuentra el gusto, se encuentra la temperatura, el dolor, y específicamente ligado al tema del lenguaje se encuentra el área de Deyerin. El área de Deyerin. ¿De qué se encarga el área de Deyerin, chicos? ¿De qué se encarga el área de Deyerin? Ajá, la lectura, la comprensión del lenguaje escrito. Muy bien. El área de Deyerin se encarga de la comprensión del lenguaje escrito. ¿Y cómo se llama este problema que se presenta cuando el área de Deyerin se lesiona? El área de Deyerin se ha lesionado. ¿Qué efectos tiene? ¿Cuáles son las secuelas, las consecuencias sobre nuestro psiquismo? Bueno, ese problema se llama alexia, ¿ya? Alexia, que es la falta de comprensión lectora. Alexia. Y también está asociado a la dislexia, que es un error de lectoescritura, ¿no? ¿Ah? Ese es el área de Leiden. Acá podemos poner, por ejemplo, disartria, se lesiona el área de Broca. Pero también acá está la afasia, afasia expresiva. Este se debe a la lesión del área de Broca. La agrafia se debe a la alteración del área de Exner. La alexia, dislexia, a la alteración del área de Deyerin. Y por acá podemos poner a la afasia comprensiva y también, o también a la afasia fluente. La afasia fluente es que la persona habla así con elocuencia, pero de manera absurda, sin sentido. Es la famosa ensalada de palabras. Habla, pero pasa de un tema a otro y no hay coherencia en su lenguaje. Y esto se debe ya a una lesión en el área de Wernicke, ¿no? O de Wernicke, como dicen ustedes. Ahí está, ¿no? Más o menos para entender los problemas que se van a generar cuando uno tiene una lesión en alguna zona del cerebro, pues, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ya, y ahora podemos hablar del sistema límbico, que es la parte interna del cerebro, la subcorteza, sistema límbico en la subcorteza. Y ahí encontramos, por ejemplo, en la subcorteza, encontramos al sistema límbico y a los ganglios basales. Los ganglios basales, hoy en día llamados núcleos basales, tienen que ver con la memoria procedimental y los movimientos. Es una parte del cerebro que se encarga de recibir los mensajes del área motora y del cerebelo para comprender, para realizar los movimientos. Los movimientos, ¿no? Es la que inicia los movimientos, mantiene los movimientos y finaliza los movimientos. Eso hace el área de los ganglios basales. Cuando se lesiona se presenta el Parkinson.
¿Qué es el problema? La incapacidad para comenzar los movimientos, para terminar los movimientos y para mantener los movimientos. Son movimientos así que duele el cuerpo también y que todo se mueve, ¿no? Hoy en día el Parkinson está dando también a gente joven. Y por ahí está el sistema límbico, que tiene que ver con la memoria y con las emociones, ¿ok? El sistema límbico parte de la subcorteza al interior del cerebro, que tiene que ver con la memoria y con las emociones, aunque la memoria está en varias estructuras del cerebro, no solamente en el sistema límbico, sino está en el temporal, en el frontal, en el cerebelo, ganglios basales, pero también está aquí, pues obviamente, en el sistema límbico, en el hipocampo y en la amígdala cerebral, ¿no? Ok, hay varias estructuras. San Marcos considera que son cinco las estructuras del sistema límbico. Hay más, el fornix, el no, el septum, etcétera. Vamos a hablar, por ejemplo, ahí está también el giro del cíngulo. Vamos a hablar de la amígdala, vamos a hablar del hipocampo, vamos a hablar del hipotálamo, del tálamo y si quieren ahí también del septum y del giro cingulado, ¿ya? Son las cinco estructuras que vamos a hablar del sistema límbico. Chicos, ¿cuál es la parte más importante o la más conocida del sistema límbico? Cuando uno habla del sistema límbico, al toque, ¿qué estructura se le viene a la cabeza, a la mente? Ah, a ver, ¿qué estructura se te viene a la mente cuando tú hablas del sistema límbico? ¿Cuál es la parte más conocida? Hipocampo. Ya. Pero así conocida es la amígdala, pero está bien, el hipocampo. ¿Cuál es la función, chicos, del hipocampo? La memoria, profe. Muy bien, el hipocampo se encarga de la consolidación de la memoria. Profe, ¿qué cosa es consolidar la memoria? La consolidación de la memoria es que la memoria se hace permanente. ¿Por qué, profe? Porque se transfiere. ¿Qué se transfiere, profesor? La información de la memoria de corto plazo, el hipocampo la transfiere hacia la memoria de largo plazo. Esa transferencia de información se llama consolidación. ¿Ok? Es la transferencia de la información de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. Eso lo hace el hipocampo. El hipocampo también contiene a la memoria explícita o implícita. A ver, el hipocampo se encarga de la memoria explícita o de la memoria implícita. Explícita o implícita. El hipocampo. Explícita o implícita, chicoas. ¿Qué decís, che? ¿Explícita o implícita? Memoria explícita, muy bien. ¿Y cuál de las memorias explícitas? ¿La episódica o la espacial? Explícita, ¿no? La memoria del hipocampo tiene que ver con la memoria explícita, sobre todo la memoria espacial. La memoria espacial es la memoria contextual. Por ejemplo, cómo llegas de tu casa a la academia, esos espacios, lugares, esos recovecos, eso, y ese es el hipocampo también. Cuando se lesiona el hipocampo hay un cuadro de amnesia. ¿Qué tipo de amnesia se presenta, chicos, cuando el hipocampo se lesiona? ¿Amnesia retrógrada o amnesia anterógrada? Profe, las dos, claro, amnesia retrógrada y anterógrada, pero sobre todo, ¿cuál está más ligado a la lesión del hipocampo? ¿La anterógrada o la retrógrada? La amnesia retrógrada no puedo recordar y la amnesia anterógrada no puedo aprender. Recuerda que el hipocampo forma nuevos recuerdos. El hipocampo se encarga de formar nuevos recuerdos, nuevos aprendizajes. Entonces, cuando se lesiona el hipocampo, no se puede aprender. Todo lo que vivo lo voy olvidando. Todo me parece nuevo a cada instante. ¿Cómo se llama esa alteración? Se llama amnesia anterógrada. Amnesia anterógrada o postraumática. ¿Ok? Porque tengo incapacidad para aprender todo lo que sucede después del accidente.
ante el accidente lo recuerdo, pero todo lo que viene después lo voy olvidando, no puedo aprender. Eso se debe a una lesión en el hipocampo, ¿ya? Amnesia anterógrada sobre todo porque el hipocampo se encarga de formar nuevos aprendizajes. Otra estructura, chicos, del sistema límbico, aparte del hipocampo, que se encuentra en la memoria explícita, episódica y espacial, y que forma nuevos recuerdos porque consolida la información, aparte del hipocampo, ¿cuál puede ser? A ver, con fe, con fe, con fe. A ver, lo leo, suelten, suelten, suelten. Suelten toda la artillería, todo tu arsenal. Hipocampo, ¿qué otra estructura del sistema límbico es muy conocida? Comienza con A y termina con A. Amígdala, muy bien, la amígdala cerebral. La amígdala cerebral tiene que ver con las emociones primarias, como el miedo, la alegría, la tristeza, ¿no? Etcétera. El asco también está en la amígdala, la memoria primaria, ¿no? También tiene que ver con la memoria implícita. El hipocampo tiene que ver con la memoria explícita, pero la amígdala tiene que ver con la memoria implícita, sobre todo la memoria emocional, porque el otro tipo de memoria implícita procedimental está en los ganglios basales. Las memorias implícitas son las memorias inconscientes, la procedimental y la emocional. La memoria procedimental está en los ganglios basales y la memoria emocional está en la amígdala cerebral. La amígdala es la que se encarga de las emociones primarias y también de la memoria emocional, que es un tipo de memoria implícita. ¿Ok? La amígdala. Por su parte, el hipotálamo regula el ritmo circadiano, la homeostasis. Se encarga de que todo el organismo esté en equilibrio, no haya nada de más ni menos, ¿no? Que pueda alterar el hambre, el sueño, el deseo sexual, la temperatura. Todo eso lo regula el hipotálamo. A eso se llama homeostasis. Y cuando el hipotálamo se lesiona, dependiendo de los núcleos del hipotálamo, porque tiene varios, van a afectar funciones diferentes. La más grave que puede ocasionar es la muerte. ¿Ok? La muerte, ¿no? El hipotálamo regula al organismo, lo mantiene en equilibrio, así, la homeostasis. Y el tálamo es una estructura que se encarga de recepcionar, de recibir toda la información sensorial y motora y luego transferirla a su área correspondiente. Recibe todo el mensaje y la reparte. Eso hace el tálamo. Recibe todo el mensaje sensorial y el mensaje de los movimientos para que lo reparta a su área correspondiente, todo menos el olfato. ¿Ok? El tálamo es la que recibe, la que recepciona toda la información sensorial motora, menos el olfato, y se encarga de distribuirlo, llevarlo a su área correspondiente. Eso hace el tálamo, por eso conocido como el centro de relevo sensorial o de integración sensorial, también conocida como la secretaria del cerebro, porque es la que transfiere la información a varias áreas. Por eso la secretaria del cerebro. Eso hace el tálamo. Y cuando el tálamo se lesiona, van a haber muchas funciones psicológicas que se van a alterar, como la atención, como el sueño, debilidad muscular, trastorno de personalidad, amnesia y sobre todo también se va a presentar el síndrome de disfunción ejecutiva, ¿no? También, porque el tálamo es el que se encarga de recepcionar toda la información sensorial y motora. Problema de sueño, insomnio o hipersomnia también. El insomnio es la pérdida del sueño y la hipersomnia es el exceso de sueño. Eso también se debe a una lesión en el tálamo, conocido como el centro de relevo y de integración sensorial y motora, ¿no? El tálamo. Ahora, el septum es la zona del placer, de la recompensa, del orgasmo. El placer sexual se encuentra en el septum o septo, y cuando el septum o septo se lesiona, hay pérdida de la sensibilidad, hay una inhibición del placer, y en lugar de sentir placer, vas a sentir cólera, odio, agresividad. Eso se debe a una lesión en el septum, septum o septo. La zona del placer, el placer sexual. Y por ahí se encuentra el giro del cíngulo o giro cingulado.
El giro del cíngulo se encarga de la comprensión de las emociones propias y ajenas. Me siento mal, estoy cansado, estoy triste, estoy enojado, contrariado, resentido, estoy apático, apagado, desmotivado. Y a esa comprensión de las propias emociones se procesa a nivel del giro del cíngulo. Y también la comprensión de las emociones ajenas. Me ha mirado fuerte, me ha mirado grueso, creo que le caigo mal, me está mirando así con interés, creo que le gusto. Ya, toda esa comprensión de las emociones ajenas y también propias se encarga el giro del cíngulo, el giro cingulado. ¿Ok? ¿Ya? También se puede hablar acá de la empatía, ¿no? De la empatía, giro del cíngulo. Todo esto en el sistema límbico. Muy bien, 9:10 ya, a las 9 tenía que terminar esta parte. Chicos, bien, hasta ahí alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, por favor. Pregunta ahora, habla ahora o calla para siempre. Ya, todo bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre bases biológicas? Si no, para pasar a las bases sociales. Todo claro, más claro que Advíncula, todo clarinete. Todo bien, listo. Vamos a pasar, chicos, entonces ahora a hablar de bases sociales, ¿ya? Bases sociales o bases socioculturales de la conducta o del psiquismo. Bueno, decimos que el ambiente influye, ¿no? Al hablar de ambiente hablamos de la sociedad, hablamos de la cultura y hablamos también del medio físico. Estamos rodeados de esos, ¿no? De esos medios, físico, social y cultural. Entonces, como el hombre está inmerso dentro de este medio físico, social y cultural, pues no tiene más remedio que acoplarse a su entorno, a este proceso en el cual el hombre se integra a su medio físico, social y cultural, se le conoce como socialización. Chicos, pregunta, ¿cuál es el objetivo de la socialización? ¿Cuál será el objetivo de la socialización? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de la socialización? A ver, los leo. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de la socialización? Integrar, claro, muy bien. La adaptación y la integración, ¿no? El objetivo de la socialización es la adaptación y la integración. La adaptación es cuando el hombre se ajusta, se amolda, se acondiciona, se acostumbra al lugar donde vive, y la integración es cuando participa dentro de la sociedad. O sea, adaptarme es acostumbrarme, amoldarme, y la integración es la participación social para poder moldear, cambiar, modificar el entorno. ¿Ok? Por eso decimos que lo más característico en el ser humano no es tanto la adaptación, sino es la integración. El objetivo de la socialización es la adaptación y la integración. ¿Cuántos tipos, clases o niveles de socialización hay? ¿Cuántos tipos, clases o niveles de socialización hay, chicos? Tres, muy bien. ¿Cuáles son? Primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. Ok. Chicos, ¿la socialización tiene que ver con la edad o no? ¿La socialización tiene que ver con la edad o no?
la socialización tiene que ver con la edad o no? Sí, ¿no? Sí. Siempre, siempre, siempre. Bueno, no siempre. Pero por lo general sí, ¿ya? Claro. Por ejemplo, los niños pequeñitos, los niños chiquitos, cuando somos niños, estamos dentro de la llamada socialización primaria, porque cuando somos niños, hasta infantes, los primeros aprendizajes, los primeros valores, las primeras costumbres, los primeros hábitos, las primeras normas, las adquirimos en la familia. O sea, los primeros aprendizajes se obtienen a esta edad, cuando somos niños, y los adquirimos en la familia y en el colegio. Y como es la primera forma de adquirir, de aprender normas, valores, costumbres para adaptarnos al entorno, por eso se llama socialización primaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los primeros aprendizajes, las primeras costumbres que adquirimos en nuestra vida y eso se adquiere en la familia y en el colegio, ¿no? Por eso la familia es considerado el núcleo primario de socialización. ¿Ah? Núcleo primario de socialización. ¿Me cuenta? Claro. ¿Por qué? Porque es en la familia el lugar donde ocupan la primera socialización. Y también sería pues la escuela, ¿ya? Entonces, cuando esto se comienza a modificar, cuando esto comienza a cambiar, hablamos ya de la socialización secundaria. Y la secundaria comienza en la adolescencia y se da pues estrictamente en la adultez. Porque estos valores, costumbres, patrones de comportamiento que hemos adquirido de niños va a cambiar, se va a modificar, se van a integrar otros aspectos diferentes, incluso algunos se van a perder para poder adaptarnos a nuestro nuevo estilo de vida. Y como estamos adquiriendo otros valores, costumbres para adaptarnos a nuestro nuevo estilo de vida, hablamos de socialización secundaria. Por ejemplo, trabajar, casarse, etcétera, es parte de la socialización secundaria. ¿Ok? Porque los valores de la familia que hemos adquirido de niños comienzan a cambiar, a modificarse. Pero cuando hay un cambio de esos valores, costumbres que hemos adquirido de niños, a eso se llama socialización secundaria. Y con esto que es secundario comienza a cambiar, comienza a modificarse nuevamente, ya por tercera vez, hablamos de una resocialización o socialización terciaria. ¿Ok? Ya terciaria, ¿no? Entonces, cuando uno adquiere los primeros valores, costumbres, hábitos, varía. Cuando esto se modifica, ¿ok? Para adaptarnos a nuestro nuevo estilo de vida, secundaria. Y cuando se vuelve a cambiar nuevamente, terciaria o resocialización. Al irte de viaje a otro país, o al salir de la cárcel, o entrar a un centro de rehabilitación, etcétera, ¿no? Eso sería parte de la socialización terciaria, ¿ya? Terciaria. Ahora, cuando uno habla de socialización, habla de los agentes de socialización. Los agentes de socialización son grupos humanos que interactúan entre sí y básicamente hay dos tipos de agentes, los agentes formales y los agentes informales. Los agentes formales te forman, te educan. Por ejemplo, los formales son la familia y la escuela. Y los informales no tienen nada que ver con eso, ¿no? Son los amigos, los medios de comunicación y la comunidad. Son agentes informales. Y muchas veces los agentes formales e informales pueden entrar en conflicto. Pueden haber conflicto entre agentes formales y agentes informales, ¿no? Hay un choque, hay un conflicto, ¿ok? Se puede dar esos conflictos. Ahora, el agente primario, el agente más importante, la familia. Y San Marcos, cuando habla de la familia, clasifica a la familia en dos, según su estructura y según su dinámica. Cuando San Marcos dice la familia, según su estructura, habla de los integrantes de la familia. ¿Ok? Y cuando habla de su dinámica, habla de la interacción entre los integrantes de la familia, es decir, los estilos de crianza. Entonces hay dos formas de abordar la familia, según su estructura, los integrantes, y según su dinámica, según los estilos de crianza. Según la estructura, hay cuatro tipos de familias y según los estilos de crianza, también hay cuatro tipos de familia. ¿Ok? Familia formada por papá, por mamá y por hijos. ¿Qué tipo de familia es aquella formada por papá, por mamá y por hijos? Llamada también familia clásica, tradicional, ¿no? Familia nuclear, también conocida como familia biparental, biparental. Familia biparental, papá, mamá. Si todos los integrantes de la familia proceden de papá y mamá, es una familia nuclear. Chicos, ¿cuál
¿Quién es el... A ver, ¿Quiénes conforman el núcleo de la familia? ¿Quiénes conforman el núcleo de la familia? No, nuclear se llama a papá y mamá, pero ¿quiénes son el núcleo de la familia? No, familia nuclear es aquello formado por papá y mamá, hijos. Pero el núcleo de la familia, muy bien, Yameli, el núcleo de la familia son los padres. El núcleo de la familia son los padres. Si todos los integrantes de la familia vienen de ese núcleo, es una familia nuclear. Pero si la familia está formada por varios núcleos, es una familia extensa. Abuelos, tíos, etcétera, ¿no? Es familia extensa. Pero si la familia está formada por un solo núcleo, familia nuclear. Y si hay un progenitor que se encarga de los hijos, familia monoparental. ¿Ok? Y la familia vuelve a casarse, a reconstruir su vida, familia reconstruida, fusionada o ensamblada. Cada tipo de familia tiene sus ventajas y desventajas. ¿Ok? Cada familia tiene sus pros y tiene sus contras. Ventajas y desventajas. Esto sería la familia según su estructura. Y según la dinámica, la psicóloga Diana Baumrind, que es la que estudió los estilos de crianza, afirma que son cuatro los estilos, cómo los padres tratan a los hijos y cómo este trato va a afectar su vida posterior. Por ejemplo, la familia de estilo autoritario es así, un padre que da mucho control, mucha restricción, pero poco afecto. Genera hijos sumisos con baja autoestima. El padre que da mucho afecto, pero poco castigo. Es un padre permisivo. Genera hijos libertinos, sin respeto a la autoridad, que son egoístas, que están acostumbrados a recibir todo y no hacer nada, ¿no? Esos son los hijos de padres permisivos. Los hijos de padres desapegados no tienen afecto ni tampoco tienen control. Son hijos así como que resentidos, con conductas violentas, ¿no? Y los padres democráticos ejercen un equilibrio entre afecto y control. ¿Está bien, chicos? Esos son los estilos de crianza. Y San Marquitos también pregunta sobre el apego. El apego es esta experiencia afectiva recíproca entre el hijo y su cuidador, que generalmente es su madre. ¿Ok? Si la madre sabe satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades de su hijo, le genera seguridad. ¿Ok? ¿Ya? Seguridad, apego seguro. Pero si la madre no sabe satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades de su hijo, le genera un apego inseguro. Entonces hay dos tipos de apego, apego seguro y apego inseguro. El apego inseguro son de tres tipos. Apego evitativo es cuando el niño ignora, no se acerca a los padres, lo trata con distancia, no le tiene confianza. Apego evitativo. El apego ansioso es cuando el niño reclama, busca amor, busca afecto, pero al mismo tiempo lo rechaza. Ese es el afecto, ese es el apego ansioso. Apego ansioso, ¿no? O desinvolucrado, apego ansioso. Apego ansioso o apego ambivalente, ¿no? Y luego el apego desorganizado, que es una mezcla del apego evitativo y el apego ansioso. Apego desorganizado. Es el peor apego, el que genera enfermedades mentales, es el apego desorganizado. Ahora, hablamos también de actitudes dentro de la base social y las actitudes es la forma como las personas reaccionan frente a algo. Esta reacción a favor o en contra de algo se llama actitud y la actitud es aprendida. Y la actitud está formada por tres componentes. Componente cognitivo, que son tus ideas, tus creencias, pensamientos que tienes hacia algo. El componente afectivo, ¿no? Emocional, y el componente conductual, gestos, miradas, posturas. Ahora, San Marcos, en base a los componentes, le pone un nombre. Dice que el componente cognitivo de las actitudes son los estereotipos, porque un estereotipo es una idea generalizada. El componente afectivo de las actitudes son los prejuicios, que es una idea anticipada, siempre negativa, con una fuerte carga emocional, de desprecio, de rechazo. Y este desprecio, este rechazo, esta conducta de negar, de rechazar, se llama discriminación, que viene a ser el componente conductual de la actitud. El componente afectivo es el prejuicio,
El componente cognitivo es el estereotipo y el componente conductual es la discriminación. ¿Ok? Así de esta manera, San Marquitos considera que está formada la actitud de estereotipo, prejuicio y discriminación. Eh, un estereotipo es una idea generalizada. Por ejemplo, digo, todos los brasileños son buenos futbolistas. Chicos, ¿eso qué cosa es? Prejuicio, estereotipo, discriminación. Claro, estereotipo, ¿no? Y cuando se trata ya de algo más íntimo, más privado, de rechazo, con carga emocional, eso es prejuicio. Bien, vamos con las preguntas, chicos. A ver, antes de pasar a las preguntas del material, dudas, consultas. Todo bien, ya. Listo. A ver, la pregunta uno, chicos, ¿cuál marcarías tú ahí? Desmayo, sigue respirando, mantiene el ritmo cardíaco. Claro, las funciones vitales están en el tronco cerebral, ¿no? Específicamente en el bulbo raquídeo. A ver, la pregunta 2. ¿Cuál sería la 2? Habla de alerta, habla de concentrarse, ¿no? Habla de estar enfocados, o sea, habla de la atención, habla de la vigilia, habla del sueño, del estado de alerta. Esa es la formación reticular, específicamente el SARA, ¿no? Específicamente el SARA. Formación reticular, de paréntesis, SARITA, SARA. 3. Aurora cambia de comportamiento. Chicos, si Aurora cambia de comportamiento, ¿ok? ¿Qué se ha lesionado? Cambio en su comportamiento. El área prefrontal, ¿sí o no? Y si David tiene problemas para escribir, ¿qué es? El área de Exner, ¿no? El área de Exner, clave, enano. 4, a ver, lectura de 2, 4. 4, 4, 4. A ver. Graciela presenta dificultades para resolver problemas de cálculo, controlar sus impulsos, etcétera. Esa es la parte prefrontal. Ya, Graciela prefrontal Mateo conserva intacto su juicio, pero ha perdido la movilidad voluntaria del lado derecho del cuerpo, ese es el hemisferio izquierdo, ¿no? ¿Ya? O también podría ser el lóbulo frontal, que es el lóbulo izquierdo. Y Rodrigo, por su parte, habla con dificultad y construye frases incoherentes, aunque comprende lo que ve. El área de Wernicke está intacto, pero el área de Broca está alterado. La 2 no va, sería la C. Muy bien, a ver, 4C. Sí, muy bien, 4 casitas, ¿no? 5, 5. Un paciente fue sometido a una intervención neuroquirúrgica debido a crisis epilépticas resistentes.
al tratamiento farmacológico. Después del procedimiento se observa que presenta dificultades para reconocer rostros familiares, interpretar expresiones faciales y orientarse espacialmente. Sin embargo, conserva intacta su capacidad para hablar, resolver problemas matemáticos simples y comprender textos escritos. ¿Qué se puede concluir del expuesto? Ya en el texto con mayor probabilidad que lo que se ve afectado es la parte derecha, no la parte izquierda. La parte derecha del cerebro se ha afectado, por eso estas funciones se han alterado, ¿no? Muy bien, chicos. Cinco dedos. Seis, 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 seis. Seis enano. Claro, el izquierdo, ¿no? Sí, el izquierdo, seis. Se alteró el izquierdo. Siete, pero habla la siete incorrecta, ¿ya? Siete habla la incorrecta. Ah, estamos a las siete, ¿no? Ya. La D, ¿no? Sí, siete dedos, estamos bien. Ocho, Ochoa, Andrea, Grace y Claudia vivieron experiencias emocionales muy distintas. Andrea fue testigo de un incendio en su vecindario y aunque no ha pasado el tiempo, y aunque ha pasado el tiempo, recuerda con nitidez el lugar y las circunstancias. Grace atravesó una etapa de estrés académico intenso y manifiesta reacciones emocionales desproporcionadas, incluso ante situaciones de demoras. Ya. Ochoa, casa, está bien. Ocho casas. En la pregunta 9, chicos, vamos a relacionar a ciertas personas con los lóbulos cerebrales que utilizan. Por ejemplo, Martín ha comenzado a tener problemas para reconocer objetos mediante el tacto. El tacto está en la parte parietal. De ese problemas, hay un problema de sensibilidad. Parietal. Martín, parietal. Carla, por su parte, no logra identificar sonidos familiares como timbres y los sonidos audición en el temporal. Audición temporal. Y Diana no logra reconocer los rostros de sus familias, aunque visualmente distingue sus rasgos sin dificultad. Bueno, ese es visual occipital. Visual occipital. Entonces, Diana es occipital. Uno b Martín es eh, parietal, ¿no? Martín parietal. Dos casa. Y pues Diana, no, Carla temporal, ¿no? Carla temporal. Pues sería uno b dos c tres a. La B. Ajá, muy bien. Nueve b. La 10 10 besitos, ¿no? A ver. ¿A o B? Ah, la A, está bien, tiene razón. 10A. Ya, a partir de aquí vienen bases sociales. Lucía, estudiante secundaria, ha comenzado a adoptar nuevas formas de hablar, vestirse y opinar, ¿no? Está atravesando por la socialización secundaria. 11, socialización secundaria. ¿Qué dice? ¿Cuál de los siguientes elementos corresponde a un agente informal? Los agentes informales son los medios de comunicación, la comunidad y los amigos. ¿Ok? La D, los comentarios de sus amigos por las redes sociales, ¿no? 11 dedo, 11 dedo. La 12 hay que relacionar las desventajas, dice, ¿no? De un tipo de familia. Mariana, empieza por Mariana, ¿no?
Bueno, como Mariana solamente vive con su mamá, el papá los ha abandonado, Mariana es un tipo de familia monoparental. Ya. A ver, sería acá la A, ¿no? Débil supervisión por falta de apoyo en las funciones parentales de Mariana, porque está sola. Tomás vive con sus padres, abuelos, tíos, familia extensa. Claro, la familia se entromete en asuntos que no son de su incumbencia, hay hacinamiento, ¿no? Claro, sería Tomás vive en una familia extensa y una característica de la familia extensa es la C, la ambigüedad de normas, roles y la intromisión de la familia, ¿no? En asuntos que no son de su incumbencia. Y por su parte, Tomás vive con padres, abuelos, tíos, familiar, ¿no? Ya, Tomás sería C. La 3 entonces sería, ya, Andrea. Andrea reside con su padre y madrastra, familia fusionada e ensamblada. La B, Anita, ¿no? 12 Anita, 12 avión. Muy bien, 13 vamos a marcar enano. Muy bien, chicos, ¿ah? 13 enanito, ¿no? 13 enanito, 13 enano. La 14 vamos ahí a completar los componentes de la actitud. A ver, dice, Alicia comentó que siente angustia cuando ve basura en las playas, ¿no? Es componente afectivo, porque Alicia angustia, siente angustia, ¿ok? Ya, eso es un componente afectivo. Luis señaló que está convencido de que la contaminación es consecuencia de la responsabilidad humana. Ese es cognitivo también, ¿no? Entonces, Alicia afectivo y Luis cognitivo. Y Andrés va a limpiar la playa, componente conductual. Ajá. Cuatro. Acá vemos los componentes de las actitudes, conductual, afectivo y cognitivo, ¿no? Entonces acá la A sería la 14 clave, 14 la A, y la 15 hay que relacionar cada manifestación social con el ejemplo, ¿ya? Discriminación, prejuicio y estereotipo. Jorge afirma que los profesores bromistas desconocen considerablemente el contenido de los cursos que enseñan. ¿Eso qué es? Un estereotipo, estoy generalizando. Sandra siente animaversión por un vecino que es inmigrante venezolano. Ese es prejuicio, no lo conozco y siento cólera o siento rechazo. Siento, el afecto es prejuicio. Y el acto, ¿no? Un propietario se niega a alquilar su departamento a una pareja homosexual. Ese es conductual, componente conductual. 1C, 2B, 3A. ¿Ok? Jorge, discriminación. Sandra, prejuicio. Y propietario, estereotipo. ¿Sería así? A ver. No, no sería así. Uno, estereotipo, porque está generalizando. Todos los profes bromistas no saben su curso. Uno, C, ¿ya? Uno, estereotipo. Dos, Sandra, prejuicio. Y tres, discriminación. La clave sería la A. Excelente, muy bien. Clave, Anita la huerfanita, ¿no? Listo, chicos, muy bien. Listo, listo, cumplido, ¿ah? Pensé que no llegaba. Por favor, ¿alguna duda, alguna pregunta, un comentario? Tenemos un minutito por ahí, chicos, a ver si lanzan una preguntita. O si no, todo okidoki, ahí nos quedaríamos, ¿no? Todo claro, todo bien. Ya. Listo, chicos. Profe, ¿puede explicar un poco lo del área septal? El área septal procesa el placer. El área septal se encarga de procesar el placer, sobre todo el placer sexual. ¿Ok? Cuando hay un daño en el área septal, en lugar de placer, se inhibe el placer, no sientes placer. Y en cambio vas a experimentar agresividad, conducta de agresividad, por un daño en el área septal, que es una estructura del sistema límbico.
¿ya? Del sistema límbico. Muy bien. Listo, chicos, si nos quedamos, hay que ir a otro salón, ¿ya? Nos estamos viendo. Listo. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Gracias.